El objetivo de mi charla es comentarles un poco de historia. En el país hace unos años se hizo algo que se llamó el Inventario de Recursos Hidroeléctricos y nos lanzamos un grupo de ingenieros, inicialmente organizados por Planeación, posteriormente fueron transcritos a ISA, pero los lineamientos en general eran nacionales, eran de ISA, eran de Planeación Nacional, y nos lanzamos a la búsqueda de los probables desarrollos en todo lo largo y ancho del país. En particular sobre nuestra área de interés, que es el río Magdalena, se hizo un estudio bastante profundo, puesto que quedaba relativamente fácil el sector, eran carreteables, etc. Y identificamos el río y sus principales afluentes desde sus nacimientos hasta la entregada en bocas de cenizas. Entonces comenzamos, aquí tenemos el departamento del Huila, que eso no hay necesidad de describírselo a ustedes. En este momento existen pues los dos proyectos básicos, Betania, ¿no? Y aquí enseguida pronto tendremos el Quimbo, ¿no? Aquí en Neiva, y llegamos hasta la salida, que es en el río, la desembocadura del río Cabrera, que también vamos a ver un proyecto por acá. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el plano general de proyectos. Los proyectos son todos mayores de 100 megavatios. Solamente hay unos muy pocos en el inventario que se identificaron con menos de 100 megavatios, o sea, se trataba de proyectos de generación media para arriba. Entonces aquí tenemos la zona inicial. Aquí, por acá tenemos a San Agustín y al otro lado del río. Este es el río, ustedes lo conocen muy bien, por supuesto. Tenemos el primer proyecto que se identificó de más de 100 megavatios, les repito, es el proyecto que denominamos Isnos. Isnos queda entre las dos poblaciones, Isnos y San Agustín. Entonces, este proyecto, posteriormente hay otro que se le puso el nombre de Guarapo, pues se utilizaron nombres muy conocidos, muy determinantes de la región. Entonces tenemos Guarapo, posteriormente Chilurco, Oporapa, Pericongo y el Quimbo. En la cuenca del río Páez se comenzó con el proyecto Páez, cerca de la población, y más abajo está uno que se denominó Aranzazu. Este no es el mismo Aranzazu de la cuenca del río Saldaña, que por aquí hay una Virgen de Aranzazu, pero aquí también tiene otra Virgen de Aranzazu en el Cauca. Entonces por eso se denominó Aranzazu. Hay una población que se llama Aranzazu. En el río La Plata se identificó un proyecto que lleva su nombre, y finalmente cuando el río Páez y La Plata se unen hay otro que se llama Paicol. Ambos, entonces los últimos proyectos de los ríos Páez y Magdalena es Paicol y el Quimbo, que al unirse entran en el gran proyecto de Betania que cierra esta cuenca más alta. Siga, por favor. Aquí tenemos un esquema, entonces, los esquemas de los proyectos. Acá está Isnos a una escala mayor, y aquí tenemos el sitio de presa de Isnos. Realmente es una presa con su vertedero anexo. El embalse son embalses en cañones cerrados, entonces no tienen áreas muy altas para inundación. El daño ecológico que nos hablaban los expositores anteriores, pues tratamos de hacerlo al mínimo, aunque no era el objetivo completo del proyecto. El proyecto básicamente nos determinamos en cuestiones técnicas hidroeléctricas, solamente en aspectos muy obvios. No nos evitamos en designar un proyecto en el área, y aquí quiero comentarles algo respecto precisamente en la cuenca del río Suaza. Quiero volver al anterior, por favor. En la cuenca del río Suaza, por ejemplo, ustedes lo ven, no tiene proyectos, y el asunto es que cuando visitamos la cuenca del río Suaza era tremendamente lamentable pensar en hacer un proyecto, porque el río, el valle del río Suaza es muy bajo. Entonces cualquier proyecto iba a inundar las tierras de cultivo
y todos quedamos obnubilados por el posible desarrollo y el desarrollo existente y el futuro. Entonces por eso no se designaron proyectos, siendo que el río Soaza tiene un embalse casi natural, un poquito más abajo de la población de la última población después de Soaza, no recuerdo el nombre, Guadalupe, exactamente. Después de Guadalupe hubo en épocas geológicas un derrumbe extraordinario, en esa parte del río se encañona, se produjo una presa natural y el Valle del Cauca estuvo inundado unos cuantos milenios, pero eso no se va a reconstruir, por eso no le hicimos un proyecto, precisamente por la importancia agrícola o agroindustrial del Cauca. Seguimos, ¿sí? El resto de proyectos básicamente son embalses delgados, entonces no había mucho daño. Entonces, continuando de Isno, seguimos con Guarapo, que es un proyecto. Esta de nuevo, el esquema del sitio de presa pues es sencillo, es una presa con su vía de desviación, se aprovecha el más corto de los estribos para colocar la derivación. Aquí tenemos la salida y el negrito es la captación, y la casa de máquinas queda al pie de la presa. Aquí están los esquemas de conducción. Esto parece largo, pero no, es simplemente la travesía del estribo acá, si lo ven, de acá a acá. Y la casa de máquinas es prácticamente una casa de máquinas de pie de presa. Lo mismo sucede con Guarapo y en una forma casi idéntica con Chillurco. Y Chillurco, por ejemplo, inicialmente esto varió mucho y seguramente en los estudios posteriores también varíe nuevamente, porque inicialmente habíamos planteado dos presas, una en el río Chillurco y otra en el río Magdalena, y había una intercomunicación entre los dos embalses. Finalmente se optó por hacer la presa posteriormente a su unión. En este tramo, la última, tenemos aquí la presa de Oporapa, si no me equivoco, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos en esta parte alta. La siguiente. Ya por el río Páez, como les decía, tenemos el proyecto, aquí tenemos el proyecto Páez, ¿no? Aquí La Plata. Inicialmente se pensó desviar La Plata y sacarla hacia el Valle del Magdalena, a una quebrada que se llama Yajilga, en la parte alta del Pital, pero esa cambiada de cuenca de las aguas es muy problemática. Entonces se resolvió desarrollar el proyecto sobre la cuenca del mismo río. Posteriormente, entonces tenemos el proyecto el Páez, y cerca a la desembocadura, entonces tenemos Páez, Aranzazu, La Plata, y cerca a la unión de La Plata y Páez tenemos el proyecto Paicol. Aquí están los esquemas, tenemos el proyecto Páez, La Plata, y aquí tenemos Paicol. Siguiente. Aquí tenemos entonces el proyecto Quimbo. Aquí tenemos el proyecto del Quimbo, exactamente aguas arriba entonces de la confluencia del Páez con el Magdalena. Es un proyecto de un embalse bastante largo, pero encañonado. Ya este es el proyecto que nosotros reconocimos en el S. El proyecto que se está construyendo es un embalse un poco más grande. La presa se subió unos 10 metros, unos 10, 14 metros, pero el esquema general de la presa se mantuvo. Ustedes deben de haber visto, esa es la presa principal, una presa de derivación, y el vertedero que lo habíamos planeado por acá en el nuevo diseño, entonces se colocó muy cerca a la presa, está por acá.
Cucuana se había planteado, es un proyecto más o menos a 600, 800 metros de altura, entonces habíamos planteado un embalse, pero era un embalse grande para una zona de cierto nivel de cultivo, y ahora ya el proyecto que se está construyendo en este momento resolvió cancelarse el embalse y solamente se hizo un proyecto de desvío del agua. Hay una pequeña presa de derivación, 15 metros de altura. Entonces simplemente se canceló el efecto del embalse, que es una de las cosas que más está disgustándole a los ecólogos hoy en día. Los embalses les produce urticaria y tienen razón, porque el efecto es bastante fuerte, se inundan tierras importantes y además el efecto del embalse posteriormente cambia ligeramente el clima. Aquí tenemos el perfil del río Magdalena con su afluente el Páez y el sudafluente de la Plata. Ustedes pueden ver, se trata simplemente de hacer una serie de escalones, ¿sí? De escalones. Aquí tenemos Isnos, Guarapo, Chillurco, Oporapa, Pericongo, olvidé nombrarlo, este es Pericongo, y caen en el proyecto el Quimbo. En el Páez tenemos arriba el proyecto Páez, Aranzazu, aquí Paicol, y en la derivación tenemos el proyecto La Plata. Entonces, este es un estilo de desarrollo de los ríos para sacar su mayor potencial hidroeléctrico.